Señoría, esta mujer ha alienado sistemáticamente a mi hija contra mí, declaró Rodrigo con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. El juez me miró desde su estrado mientras yo sentía cómo mis manos se cerraban en puños bajo la mesa del tribunal. Comenta tu ciudad abajo y suscríbete para unirte a nuestra comunidad. Pero permítanme contarles cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia comenzó hace 13 años con la peor pérdida que puede sufrir una madre. Era marzo de 2011, cuando mi hija Carmen, de apenas 25 años, murió de leucemia después de una batalla de solo 6 meses. Había sido tan rápido, tan brutal. Una mañana se quejaba de cansancio y 3 semanas después los médicos nos dijeron que no había nada más que hacer. Rodrigo, su marido desde hacía 3 años, había estado presente durante el tratamiento, o al menos eso creí. Ahora sé que su apoyo tenía fecha de vencimiento. Carmen había dado a luz a Sofía 2 años antes, una niña preciosa con los ojos grandes de su madre y una personalidad especial que apenas comenzábamos a entender. Los médicos habían mencionado sutilmente que Sofía mostraba algunos rasgos del espectro autista, pero nada que impidiera una vida plena. El funeral de Carmen fue un martes lluvioso. Rodrigo lloró en primera fila, recibiendo las condolencias de todos mientras yo me mantenía en un segundo plano, demasiado destrozada para siquiera fingir cortesía social. Después del entierro, todos volvieron a casa. Rodrigo se llevó a Sofía, prometiendo que mantendríamos contacto regular. Esa fue la última vez que lo vi en 13 años, 3 días después del funeral. Mientras yo seguía en mi casa de Guadalajara tratando de procesar que mi única hija había muerto, escuché ruidos en el porche. Cuando abrí la puerta, encontré a Sofía en su carriola, llorando desconsoladamente. Tenía el pañal sucio, la ropa manchada y una nota arrugada prendida a su manta. «Ya no puedo con esto. La niña necesita cuidados especiales que no puedo darle. Ahora es tu carga. Mi carga». Así se refería a su propia hija. Mientras levantaba a esa niña de 2 años entre mis brazos, sintiendo sus lágrimas húmedas contra mi mejilla, algo feroz se despertó en mi pecho. Rodrigo había huido como el cobarde que era, pero Sofía tenía a alguien que la amaría sin condiciones. «Tranquila, mi amor», le susurré mientras la acunaba. «La abuela está aquí. Siempre estaré aquí». Por los siguientes 13 años, cumplí esa promesa. Crié a Sofía como si fuera mi propia hija. Enfrenté cada desafío de su autismo leve con paciencia infinita. Celebré cada pequeño logro como si fuera un milagro. Y de muchas formas lo eran. Pero ahora, sentada en este tribunal viendo a Rodrigo vestido con un traje caro que definitivamente no tenía cuando abandonó a su hija, entendí que había venido a reclamar algo que nunca había querido. Y eso me daba una rabia que me sorprendía por su intensidad. El muy desgraciado había esperado hasta que Sofía valiera algo para reaparecer. Rodrigo no era un padre. Era un cazador de fortuna que había detectado el olor del dinero. Los primeros años criando a Sofía habían sido los más difíciles de mi vida, pero también los más gratificantes. Trabajaba como contadora en una empresa de seguros. Un empleo estable, pero no particularmente bien pagado. Las noches eran largas. Sofía tenía dificultades para dormir. Se alteraba con los ruidos fuertes y necesitaba rutinas muy específicas para sentirse segura. Había días en que me preguntaba si estaría haciendo lo correcto. ¿Era suficiente para una niña con necesidades especiales? ¿Debería buscar ayuda profesional que no podía costear? Pero entonces Sofía me sorprendía. A los 4 años, mientras yo luchaba con mi computadora vieja que se había infectado con un virus, la encontré sentada frente a la pantalla, tecleando con sus deditos pequeños. Había no solo limpiado el virus, sino que había actualizado varios programas obsoletos. «¿Cómo hiciste eso, mi amor?», le pregunté asombrada. «Es fácil, abuela Elena. La computadora me dice qué necesita». Era como si hablara un idioma que yo no conocía. Y conforme fue creciendo, ese don solo se intensificó. A los 7 años ya había construido su primera página web. A los 9 programaba aplicaciones básicas. Para cuando cumplió 12, las empresas de tecnología de Guadalajara comenzaron a preguntarme si estaríamos interesadas en programas para niños superdotados.
Durante todos esos años, ni una llamada de Rodrigo, ni una postal, ni siquiera una pregunta sobre si su hija estaba viva. Y honestamente, yo lo prefería así. Había días difíciles, por supuesto, como cuando Sofía tenía crisis sensoriales en lugares públicos y la gente me miraba como si fuera una abuela incapaz de controlar a su nieta malcriada. O cuando otras madres en las juntas escolares me preguntaban dónde estaba el padre de Sofía con esa sonrisita condescendiente que significaba que ya habían sacado sus propias conclusiones. El padre no está en la ecuación, aprendí a responder con firmeza. Y era la verdad. Sofía y yo habíamos desarrollado nuestro propio ritmo. Desayunábamos juntas todas las mañanas, viendo documentales sobre ciencia o tecnología que ella elegía y yo fingía entender. Los fines de semana íbamos al mercado de Tlaquepaque, donde a ella le gustaba observar los patrones en los textiles tradicionales. Decía que le daban ideas para sus algoritmos. ¿Algoritmos? A los 12 años. Era una niña extraordinaria, pero también mi niña, la que me preguntaba si podíamos hacer galletas cuando tenía un mal día en la escuela, la que se acurrucaba conmigo durante las tormentas eléctricas porque las encontraba demasiado caóticas para su cerebro, la que me había enseñado más sobre el amor incondicional de lo que jamás pensé posible. Pero el año pasado, todo cambió cuando Sofía, ahora de 14 años, desarrolló algo que ni yo ni nadie en Guadalajara había visto antes. Una aplicación de inteligencia artificial que podía detectar patrones de fraude financiero con un 99.7% de precisión. La llamó Verdad IA y la había creado casi como un juego. Después de escuchar en las noticias sobre todas las personas mayores que estaban siendo estafadas por sus propias familias, quería hacer algo para proteger a los abuelitos como tú, abuela Elena. Me había explicado con esa seriedad que tenía cuando hablaba de sus proyectos. Cuando la presentó en la Feria de Ciencias de la Preparatoria, no solo ganó el primer lugar estatal, 3 empresas de Silicon Valley intentaron comprarle los derechos inmediatamente. El gobierno mexicano expresó interés. Y de repente, mi nieta tranquila que programaba en el cuarto de atrás se había convertido en una sensación nacional. Yo estaba orgullosa, por supuesto, pero también terrificada, porque sabía que cuando hay dinero involucrado, los buitres comienzan a volar en círculos. La mañana del sábado, cuando llegaron los reporteros de Televisa, supe que nuestra vida privada había llegado a su fin. Señora Morales, me dijo la reportera con esa sonrisa perfecta de las personas de televisión, ¿está orgullosa de tener una nieta tan talentosa? Orgullosa no era suficiente palabra para describir lo que sentía. Sofía, a los 14 años, había creado algo que empresas de todo el mundo querían comprar. Pero mientras veía las cámaras enfocar a mi nieta explicando su algoritmo con esa pasión que reservaba para las cosas que realmente la emocionaban, una parte de mí quería esconderla del mundo. Verdadía no es solo un programa, explicaba Sofía a la cámara, sus manos moviéndose animadamente. Es un sistema que puede identificar cuando alguien está siendo víctima de abuso financiero, especialmente personas mayores que confían en familiares que los explotan. La ironía no se me escapó. Mi nieta había inventado exactamente la herramienta que habríamos necesitado para protegernos de lo que estaba por venir. Esa tarde, después de que los reporteros se fueron y Sofía subió a su cuarto a optimizar algunos códigos, algo que hacía cuando estaba emocionada, me senté en la cocina con una taza de café que ya se había enfriado, viendo cómo mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de compañías de tecnología, invitaciones a programas de televisión, ofertas de becas universitarias para Sofía, y también llamadas de números que no reconocía, pero que me hacían sentir un escalofrío extraño. Durante la semana siguiente, la historia de Sofía apareció en periódicos nacionales. La niña genio de Guadalajara revoluciona la detección de fraude. Adolescente mexicana atrae millones de dólares con su invento. El futuro de la inteligencia artificial tiene 14 años y vive en Jalisco. Con cada titular, mi ansiedad crecía. Sofía manejaba la atención con una madurez que me asombraba y me preocupaba a partes iguales. Era como si hubiera nacido para esto, pero yo recordaba demasiado bien lo que podía pasar cuando las personas equivocadas se daban cuenta de que había dinero involucrado. Abuela Elena, me dijo una noche mientras cenábamos, ¿crees que mi papá haya visto las noticias? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago.
Sofía rara vez preguntaba por Rodrigo. Durante años, mi respuesta había sido simple. Tu papá no puede estar con nosotras ahora, pero eso no importa porque nos tenemos la una a la otra. Pero ahora, viendo la expresión esperanzada en su rostro, entendí que la fama había despertado algo en ella que había estado dormido, la fantasía de que tal vez, finalmente, su padre querría conocerla. No lo sé, mi amor, respondí honestamente. ¿Te gustaría que hubiera visto las noticias? A veces me pregunto, ¿cómo sería conocerlo?, admitió, jugando con su comida. Me pregunto si él también entiende de computadoras, o si de ahí saqué mi talento. No le dije que su talento venía de su madre, quien había sido brillante en matemáticas antes de que el cáncer se la llevara. No le dije que Rodrigo había sido un vendedor de autos usados sin nada de talento para la tecnología. No le dije que su padre había elegido irse en el momento más difícil de nuestras vidas. En lugar de eso, le tomé la mano y dije, tu talento viene de ti, Sofía, de tu mente increíble y tu corazón generoso, y eso es algo que nadie puede quitarte. Pero esa noche, después de que Sofía se durmió, me quedé despierta viendo las luces de la ciudad por la ventana, con un presentimiento que me helaba la sangre. Durante 13 años habíamos sido invisibles, solo dos mujeres viviendo una vida tranquila en las afueras de Guadalajara. Ahora éramos famosas, y la fama, como había aprendido observando a otros, tenía una manera particular de atraer exactamente a las personas de las que más necesitas protegerte. 3 días después, mi presentimiento se hizo realidad. El timbre sonó a las 10 de la mañana del miércoles, interrumpiendo mi rutina de revisar correos electrónicos de empresas que querían reuniones con Sofía. Cuando abrí la puerta, un hombre en traje elegante me sonreía con esa confianza falsa que había aprendido a reconocer en los vendedores. Pero este no era un vendedor. Buenos días, señora Morales. Soy licenciado Fernando Vega, de la firma Vega y Asociados. Represento a Rodrigo Santana Herrera. El mundo se detuvo por un segundo. Rodrigo, después de 13 años de silencio total, enviaba a un abogado a mi puerta. ¿Qué quiere?, pregunté, sin invitarlo a pasar. El señor Santana ha estado siguiendo los logros extraordinarios de su hija y está profundamente conmovido por lo que ha conseguido. Le gustaría establecer contacto para reanudar su relación paternal. Su relación paternal. Como si alguna vez hubiera existido una. Dígale al señor Santana que si quisiera contacto con su hija, podría haber llamado en cualquier momento durante los últimos 13 años. No necesitaba esperar hasta que ella valiera millones. El abogado sonrió, pero fue una sonrisa diferente, más afilada. Señora Morales, entiendo que pueda haber resentimientos por el pasado, pero el señor Santana tiene derechos legales como padre de Sofía, derechos que está preparado para ejercer si es necesario. La amenaza estaba clara como el agua. Y yo sabía que detrás de esa amenaza había visto las noticias sobre Verdad Día y había calculado exactamente cuánto dinero estaba en juego. Buenos días, licenciado, dije, y cerré la puerta. Pero sabía que eso no sería el final. Sofía llegó de la escuela esa tarde con una expresión extraña en el rostro. Abuela Elena, un señor me abordó cuando salía de clases. Dijo que conocía a mi papá. Se me heló la sangre. ¿Qué te dijo exactamente? Que mi papá había estado buscándome durante años, pero que no sabía cómo contactarme, que ahora que me había visto en las noticias, estaba muy emocionado de conocerme. Sus ojos brillaban con una esperanza que me partía el corazón. ¿Crees que sea verdad, abuela? Mentirle habría sido fácil, mantener la versión simplificada que le había dado durante años. Pero Sofía tenía 14 años, era una genio de la tecnología y se merecía la verdad. Sofía, siéntate conmigo. Le conté todo, la muerte de su madre, cómo Rodrigo había estado presente durante el funeral, pero había desaparecido inmediatamente después, la nota cruel que había dejado con ella cuando tenía 2 años, los 13 años de silencio absoluto. Pero ahora que eres famosa y hay dinero involucrado, de repente quieres ser tu papá, terminé. Eso no es amor, mi amor, eso es oportunismo. Sofía procesó la información en silencio durante varios minutos. Finalmente, preguntó, ¿piensas que realmente quiere conocerme o solo quiere mi dinero? ¿Tú qué piensas? Pienso, dijo lentamente, que si realmente me hubiera querido conocer, no habría esperado hasta ahora. Mi nieta era brillante en más formas de las que había imaginado.
Pero entonces agregó, pero también pienso que me gustaría darle una oportunidad, solo para estar segura. Y ahí estaba el problema, porque Sofía, a pesar de toda su inteligencia, seguía siendo una niña de 14 años que había crecido sin padre y que secretamente había fantaseado con el día en que él regresaría. Rodrigo había calculado exactamente eso cuando decidió reaparecer. Sabía que una niña sin padre sería vulnerable a su encanto, sin importar cuántas advertencias recibiera. Esa noche, mientras Sofía trabajaba en su computadora, recibí una llamada de un número desconocido. Elena. La voz era más profunda que la que recordaba, pero inconfundiblemente suya. Rodrigo. No iba a pretender que era una sorpresa. Creo que es hora de que hablemos. Rodrigo había cambiado en 13 años, pero no de la manera que esperaba. Seguía siendo guapo, pero ahora había algo calculado en su sonrisa, algo ensayado en la forma en que se movía. Vestía ropa cara y llevaba un reloj que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Nos encontramos en un café neutral en el centro de Guadalajara. Él llegó acompañado de su abogado, el licenciado Vega, lo que ya me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. Elena, dijo, levantándose cuando me acerqué a su mesa, te ves bien. Los años han sido generosos contigo. El encanto falso. Como si los últimos 13 años hubieran sido una separación amigable en lugar de un abandono cruel. ¿Qué quieres, Rodrigo? Quiero conocer a mi hija. Se sentó e hizo un gesto para que el abogado permaneciera callado. Sé que cometí errores en el pasado. Estaba joven, asustado. No sabía cómo manejar la muerte de Carmen y las necesidades especiales de Sofía. ¿Necesidades especiales? Me reí, pero no tenía nada de humor. Sofía tiene autismo leve, Rodrigo. Algo que tú nunca quisiste entender, pero eso la hace única. No limitada. Es una genio que ve el mundo de manera diferente, y esa diferencia es su fortaleza. Qué conveniente que hayas superado tus miedos justo cuando su talento vale millones. Su máscara se resbaló por un segundo, y vi al hombre que recordaba, el que había calculado los pros y contras de ser padre y había decidido que no valía la pena hasta ahora. He estado construyendo mi vida, Elena. Tengo un negocio exitoso ahora, estabilidad financiera. Puedo ofrecerle a Sofía oportunidades que tú no puedes darle. ¿Qué tipo de oportunidades? Educación en universidades privadas, conexiones internacionales, un futuro sin limitaciones económicas. Todo lo que yo no podía darle, y él lo sabía. Sofía ya tiene ofertas de becas completas de MIT y Stanford, le informé. Su futuro está asegurado por su propio talento, pero no tiene un padre. Y los estudios muestran que los niños se desarrollan mejor con ambos padres presentes. El licenciado Vega finalmente habló. Señora Morales, mi cliente está preparado para ser razonable. Entiende que usted ha hecho sacrificios importantes criando a Sofía. Está dispuesto a cubrir retroactivamente algunos de esos gastos como muestra de gratitud. Ahí estaba, la oferta de dinero para que me hiciera a un lado voluntariamente. ¿Cuánto?, pregunté, curiosa por saber qué precio le habían puesto a 13 años de maternidad. 50,000 pesos, dijo Rodrigo. Y por supuesto, seguirías viendo a Sofía regularmente. Pero sería mejor para todos si yo tuviera la custodia legal primaria. 50,000 pesos. Menos de $3,000. Esa era su valoración de haber criado a su hija desde los 2 hasta los 14 años. No, Elena, sé razonable. Sofía necesita la guía de su padre para navegar las oportunidades que se le están presentando. Yo tengo experiencia en negocios internacionales, contactos que pueden ayudarla a maximizar el potencial de su invento. ¿Qué tipo de experiencia en negocios? Intercambió una mirada con su abogado. He estado involucrado en varias empresas de tecnología, consultoría internacional, inversiones, palabras vacías, respuestas ensayadas. Y yo era contadora. Conocía la diferencia entre éxito genuino y fachadas bien construidas. Rodrigo, ve directo al punto. ¿Quieres dinero o quieres a Sofía? Quiero lo mejor para mi hija. Entonces has llegado 13 años tarde. Me levanté para irme, pero él me detuvo con una mano en mi brazo. Elena, Sofía ya accedió a verme. Hablé con ella ayer. El mundo se detuvo. ¿Qué? Le expliqué mi versión de los eventos. Le dije cuánto la había extrañado, cuánto lamentaba haber estado ausente. Su sonrisa era triunfante. Es una niña muy inteligente. Entiende que hay 2 lados de cada historia.
Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No tenías derecho a contactarla directamente. Tengo todo el derecho del mundo. Soy su padre. El licenciado Vega puso un documento sobre la mesa. Estos son los papeles para una solicitud de modificación de custodia. Estamos alegando que usted ha alienado sistemáticamente a Sofía contra su padre, impidiendo que desarrollen una relación saludable. Alienación parental. La acusación perfecta, imposible de refutar completamente y diseñada para hacerme ver como la villana. Sofía es menor de edad, continuó el abogado. La Corte determinará qué arreglo de custodia sirve mejor a sus intereses. Y dado que el señor Santana puede ofrecer estabilidad económica superior y que Sofía ha expresado deseo de conocer a su padre, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Llegué a casa esa tarde para encontrar a Sofía esperándome en la sala, con una expresión que no podía descifrar. Abuela Elena, necesitamos hablar. Abuela Elena, creo que he estado siendo injusta contigo, dijo Sofía, pero había algo diferente en su voz, algo que no había estado ahí esa mañana. Me senté frente a ella en el sofá, estudiando su expresión. En 14 años, había aprendido a leer cada matiz de su rostro, y lo que veía ahora me asustaba. ¿Qué te dijo tu padre? Me explicó lo que realmente pasó cuando murió mamá, cómo trataste de alejarlo de mí desde el principio, cómo le dijiste que no era bienvenido y que sería mejor si se mantenía lejos. Cada palabra era como una puñalada, no porque fuera cierta, sino porque podía ver que Sofía estaba empezando a creerla. Sofía, eso no es lo que pasó. Te mostré la nota que él dejó. Ahora es tu carga. Esas fueron sus palabras exactas. Pero él dice que estabas tan molesta después del funeral que malinterpretaste sus intenciones. Que la nota era para pedirte que me cuidaras temporalmente mientras él se recuperaba de la pérdida. Rodrigo era más inteligente de lo que recordaba. Había tomado su acto más cobarde y lo había reescrito como un momento de vulnerabilidad comprensible. Y durante 13 años nunca trató de contactarte para recuperarse, señalé. Dice que lo intentó muchas veces, pero que tú le dijiste que no me confundiera presentándome a un padre que no recordaba, que era mejor para mi estabilidad emocional mantener las cosas como estaban. La mentira era tan elaborada, tan cuidadosamente construida, que casi admiré su creatividad. Casi. Sofía, ¿me conoces? En 14 años viviendo conmigo, ¿alguna vez me has visto impedir que tengas relaciones con personas que te aman genuinamente? Eso la detuvo por un momento. Sofía sabía que yo había alentado cada amistad, que había apoyado cada conexión social que la hacía feliz. Pero él dice que esto era diferente porque tenías miedo de perderme. ¿Y tú qué piensas? Pienso... Se detuvo, frunciendo el ceño. Pienso que quiero conocerlo mejor antes de decidir qué creer. Él me invitó a pasar el fin de semana en su casa en Puerto Vallarta. Mi sangre se congeló. ¿En su casa? Tiene una casa hermosa frente a la playa. Me mostró fotos. Dice que ha estado preparando un cuarto para mí durante años, esperando el día en que pudiéramos reunirnos. Por supuesto que tenía una casa frente a la playa. Y por supuesto que había estado preparando un cuarto que probablemente había comprado la semana pasada. Sofía, no lo conoces. No sabemos nada sobre su vida actual, sus intenciones reales. Exactamente. Sus ojos se encendieron con frustración. No sabemos nada porque tú nunca me diste la oportunidad de conocerlo. Y ahí estaba. La semilla de resentimiento que Rodrigo había plantado cuidadosamente estaba empezando a crecer. ¿Realmente quieres ir a Puerto Vallarta con él? Sí, y ya le dije que iría este fin de semana. Esa noche, después de que Sofía se acostó, me quedé en la cocina con mi laptop abierta, mirando la pantalla en blanco de un motor de búsqueda. Durante 13 años había tratado de olvidar que Rodrigo existía, pero ahora necesitaba saber exactamente quién se había convertido. Rodrigo Santana Herrera, Puerto Vallarta, escribí. Los resultados fueron interesantes. El CEO de Santana Internacional, una empresa de consultoría en inversiones. Fotos de él en eventos sociales elegantes, siempre con mujeres diferentes y considerablemente más jóvenes. Artículos en periódicos locales sobre emprendedores exitosos de la región. Pero cuanto más profundizaba, más extraños se volvían los detalles. Santana Internacional no tenía página web.
Los artículos de periódico nunca mencionaban específicamente qué tipo de consultoría ofrecía, y en las fotos de eventos sociales nunca estaba identificado como el anfitrión, siempre como invitado. A las 2 de la mañana tomé una decisión que cambiaría todo. Busqué Investigadores Privados Guadalajara y encontré a alguien cuyo perfil decía: especialista en antecedentes y verificación de identidad. Discreto, eficiente. Se llamaba Marco Vázquez. Señora Morales, tenemos que hablar, me dijo Marco Vázquez por teléfono el miércoles por la mañana. Y no por teléfono. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca de mi oficina. Marco era un hombre de 50 y tantos años, con cara de haber visto demasiado mundo y una manera de hablar que me hizo confiar en él inmediatamente. ¿Qué encontró?, pregunté sin rodeos. Rodrigo Santana Herrera es un fantasma muy bien construido, dijo, abriendo una carpeta gruesa. Durante los últimos 10 años, ha vivido bajo identidades parcialmente falsas, moviéndose entre Puerto Vallarta, Cancún y Miami. Mi estómago se hundió. ¿Qué tipo de identidades falsas? Nada ilegal técnicamente, pero sí engañoso. Santana Internacional existe, pero es básicamente una empresa fantasma. No tiene empleados, no tiene oficinas reales, no tiene servicios verificables. Me mostró una serie de documentos que parecían extraídos de una película de crimen. Lo que sí tiene, continuó Marco, es una serie muy específica de víctimas, mujeres mayores, viudas con dinero y propiedades. Todas siguieron el mismo patrón. ¿Qué patrón? Rodrigo las conoce en eventos sociales elegantes. Se presenta como empresario internacional. Las corteja con atenciones extravagantes. Se gana su confianza durante varios meses. Y entonces les propone oportunidades de inversión exclusivas. Marco puso 5 fotografías sobre la mesa. Todas mujeres entre 50 y 70 años, todas bien vestidas, todas sonriendo al lado de Rodrigo en diferentes fiestas elegantes. ¿Y qué les pasó? Elena Jiménez, viuda de un empresario de Cancún, le prestó 800,000 pesos para una inversión inmobiliaria segura en 2019. Nunca vio el dinero ni a Rodrigo otra vez. Patricia Domínguez, dueña de 3 propiedades en Puerto Vallarta. Rodrigo la convenció de transferir una de sus casas a su nombre como garantía para un negocio conjunto que nunca existió. Carmen Soto se detuvo al ver mi expresión. ¿Conoce ese nombre? Es el nombre de mi hija muerta. Ah, bueno. Carmen Soto de Monterrey perdió 1.2 millones de pesos en un fondo de inversión internacional que Rodrigo manejaba. Cuando trató de contactarlo, había desaparecido completamente. 5 mujeres. Probablemente más que no habían sido reportadas. Un patrón perfecto de manipulación y robo. Pero señora Morales, dijo Marco, inclinándose hacia adelante, esto es diferente. ¿Por qué? Porque usted no es una viuda rica. Y él no está tratando de estafarla a usted. Está tratando de llegar a Sofía. Verdad ya vale mucho más que cualquier inversión que él haya robado antes. Exactamente. Esta no es solo otra estafa. Esto es su golpe maestro. Marco me explicó lo que creía que estaba pasando. Rodrigo había visto las noticias sobre Sofía y había calculado que el acceso legal a ella como su padre le daría control sobre sus decisiones financieras hasta que fuera mayor de edad. 4 años de acceso a una tecnología que ya tenía ofertas de compra por cifras millonarias. ¿Tiene pruebas de todo esto?, pregunté. Documentos bancarios, testimonios de las víctimas, registros de sus identidades falsas. Suficiente para hundirlo en una corte civil y probablemente criminal también. ¿Y legalmente? Ahí está el problema. Technically, él es el padre biológico de Sofía. Sin importar cuántas mujeres haya estafado, eso no cambia su derecho paternal automáticamente. Entendí el dilema. Rodrigo podía ser un estafador profesional, pero eso no significaba que una corte le negaría acceso a su hija biológica, especialmente si Sofía expresaba deseo de conocerlo. Hay una cosa más, dijo Marco mirándome cuidadosamente. Rodrigo no está trabajando solo en esto. Tiene un abogado muy caro y un equipo de consultores especializados en casos de custodia complejos. Alguien está financiando esta operación. ¿Quién? Todavía estoy investigando, pero creo que hay inversionistas involucrados, personas que están apostando dinero a que Rodrigo conseguirá acceso a Verdad IA. Era peor de lo que había imaginado. No solo estaba enfrentando a un estafador individual,
sino a una operación completa diseñada para robar el futuro de mi nieta. ¿Qué me recomienda? Documente todo, grabe todas las conversaciones que pueda legalmente y prepárese para una batalla legal larga y costosa. Cuando llegué a casa esa tarde, Sofía estaba empacando una maleta pequeña en su cuarto. ¿Qué estás haciendo? Rodrigo viene por mí mañana temprano. Vamos a pasar el fin de semana largo en Puerto Vallarta. Me miró con esos ojos que habían visto en Carmen cuando era adolescente y había tomado una decisión. No trates de impedírmelo, abuela Elena. Y supe que había perdido la primera batalla. Ver a Sofía subirse al Mercedes-Benz plateado de Rodrigo el viernes por la mañana fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Él bajó del auto vestido impecablemente, abrazó a Sofía como si fuera la reunión más natural del mundo, y me saludó con esa sonrisa que ahora sabía que era completamente falsa. Elena, te prometo que cuidaré muy bien de nuestra niña, como si hubiera tenido algo que ver con criarla. Rodrigo, dije, manteniendo mi voz calmada, espero que tengas un fin de semana revelador. Él me miró extrañamente, pero no entendió que mis palabras tuvieran un significado más profundo. Los siguientes 3 días fueron tortura. Sofía me envió algunos mensajes de texto, fotos de la playa, de la casa de Rodrigo, de cenas elegantes en restaurantes caros. En todas las fotos se veía feliz, emocionada, como cualquier adolescente experimentando un lujo que nunca había tenido antes. El domingo por la noche, cuando regresó, era una Sofía diferente. Abuela Elena, tenemos que hablar seriamente. Se sentó en la sala con una madurez que me asustó. Durante el fin de semana, Rodrigo había sido el padre perfecto que siempre había soñado. Atento, interesado en sus proyectos, lleno de ideas para su futuro. Me enseñó contratos que empresas internacionales le han enviado para Verdad Día, me dijo. Ofertas que nunca me habías mostrado. Mi corazón se hundió. ¿Qué contratos? De una empresa en Silicon Valley que ofrece $50 millones por los derechos exclusivos. Y otra de una compañía japonesa que ofrece 80 millones más participaciones futuras. Contratos que yo nunca había visto porque probablemente no existían. O existían, pero habían sido creados específicamente para impresionar a una adolescente de 14 años. Sofía, ¿verificaste esas empresas? Rodrigo ya lo hizo. Son completamente legítimas. Y dice que con su experiencia en negocios internacionales podríamos negociar ofertas aún mejores. Por supuesto que lo había dicho. Dice que está preparando documentos para que yo pueda elegir vivir con él primariamente, continuó. Que es mi derecho como menor de edad tener acceso a ambos padres y que la Corte respetará mi decisión si expreso claramente mis preferencias. Las palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado practicando el discurso. ¿Y cuáles son tus preferencias? Quiero pasar más tiempo con él. Quiero entender mejor las oportunidades que se me están presentando, y pienso que tal vez has estado sobreprotectora sobre algunas decisiones importantes. Sobreprotectora. Otra palabra que sonaba como si viniera del vocabulario de Rodrigo, no del de Sofía. ¿Qué tipo de decisiones? ¿Como rechazar ofertas de universidades privadas porque prefieres que vaya a universidades públicas? ¿Como no contactar agentes que podrían ayudarme a patentar Verdad IA internacionalmente? ¿Como mantenerme alejada de mi padre todos estos años? Cada acusación había sido cuidadosamente plantada. Rodrigo había identificado exactamente las inseguridades que cualquier adolescente talentosa podría tener sobre ser criada por una abuela de recursos limitados y las había amplificado. Sofía, ¿recuerdas por qué desarrollaste Verdad IA? Para proteger a las personas mayores de ser estafadas por familiares. ¿Y no encuentras irónico que tu padre haya aparecido exactamente cuando tu invento se volvió valioso? Él dice que es una coincidencia desafortunada de timing, que había estado tratando de contactarme durante años. Por supuesto que lo había dicho. Esa noche, cuando Sofía se acostó, llamé a Marco. El lavado de cerebro está funcionando, le informé. ¿Qué encontró sobre sus financiadores? Algo interesante. Los documentos corporativos de Santana Internacional muestran 3 inversionistas silenciosos, todos con historiales de invertir en adquisiciones de propiedad intelectual de alto riesgo. ¿Qué significa eso? Significa que se especializan en encontrar formas legalmente grises de acceder a tecnología valiosa. Patent trolls
adquisiciones hostiles de startups, manipulación de desarrolladores jóvenes que no entienden completamente el valor de lo que han creado. ¿Y creen que pueden manipular a Sofía? Creen que pueden manipularla a través de Rodrigo, un menor de edad que firma contratos bajo la influencia de un padre que tiene intereses financieros conflictivos. Es una situación legal complicada de desafiar. Marco, necesito que documentes todo lo que puedas sobre estos inversionistas, y quiero que pongas vigilancia sobre Rodrigo. ¿Estás segura? La vigilancia es cara y... Hágalo. Este hombre no va a robar el futuro de mi nieta sin pelear. El martes por la mañana, recibí una llamada que había estado esperando y temiendo. Elena, soy el licenciado Vega. Mi cliente está presentando una petición formal de modificación de custodia. Los documentos serán entregados esta tarde. ¿Qué están alegando? Alienación parental, negación de acceso paternal y... hizo una pausa. Negligencia financiera en el manejo de los intereses económicos del menor. Negligencia financiera. Rodrigo estaba alegando que yo era demasiado pobre e ignorante para manejar las oportunidades que se le presentaban a Sofía. Y lo más aterrador era que tal vez tenía razón. La audiencia de custodia estaba programada para el jueves de la siguiente semana. 6 días para preparar una defensa contra acusaciones que sonaban convincentes incluso para mí. Durante esos 6 días, Rodrigo intensificó su campaña de encanto. Llevó a Sofía a reuniones con ejecutivos de tecnología que la trataron como una CEO de 17 años en lugar de una adolescente de 14. Le mostró proyecciones financieras que hacían que los números parecieran abstractos en lugar de reales. Y más importante, le repitió constantemente que yo estaba limitando su potencial por miedo al cambio. Abuela Elena, me dijo Sofía el miércoles por la noche, Rodrigo quiere que hable con el juez mañana para explicar lo que quiero para mi futuro. ¿Y qué vas a decirle? Que quiero vivir con mi padre. Las palabras me golpearon físicamente. Después de 12 años criándola, después de todo lo que habíamos construido juntas, estaba eligiendo a un hombre que había estado presente en su vida durante exactamente 2 semanas. ¿Puedo preguntarte por qué? Porque él entiende mi mundo de maneras que tú no puedes, porque puede darme oportunidades que tú no puedes, y porque se detuvo, como si las siguientes palabras fueran difíciles, porque pienso que he superado lo que puedes ofrecerme. Había superado lo que podía ofrecerle, como si mi amor, mi apoyo, mi dedicación fueran algo de lo que crecer y dejar atrás. Sofía, ¿te acuerdas de cuando tenías 8 años y tuviste esa crisis en el centro comercial porque había demasiado ruido y demasiadas luces? Sí. ¿Recuerdas que me senté contigo en el piso del baño durante 2 horas hasta que te sentiste segura para salir? ¿Sí? ¿Recuerdas todas las noches que me quedé despierta cuando tenías pesadillas? Todas las veces que defendí tus diferencias en la escuela. Todos los momentos en que fui tu refugio seguro cuando el mundo se sentía demasiado caótico. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero endureció la mandíbula. Eso no significa que puedas controlar mi vida para siempre. No estoy tratando de controlar tu vida. Estoy tratando de protegerte de alguien que quiere explotarte. Él es mi padre. Ser padre es más que compartir ADN. Es estar presente cuando es difícil, no solo cuando es conveniente. Fue la primera vez que le grité en 14 años, y vi en sus ojos que había confirmado exactamente lo que Rodrigo le había dicho, que yo era controladora, posesiva, y que estaba usando la emoción para manipularla. Esa noche no dormí. En lugar de eso, me senté en la cocina revisando todos los documentos que Marco había recopilado sobre Rodrigo, las fotos de las mujeres que había estafado, los documentos bancarios que mostraban transferencias fraudulentas, los testimonios de víctimas anteriores. Y entonces vi algo que me heló la sangre. En uno de los documentos bancarios había una transferencia de 200,000 pesos a R. Santana, fechada hace 3 semanas. La transferencia venía de una cuenta corporativa listada como Innovación Digital del Pacífico. Busqué esa empresa en Internet. Innovación Digital del Pacífico era una subsidiary de una corporación más grande especializada en adquisiciones de tecnología emergente. Y uno de sus vicepresidentes era el mismo hombre que había estado en las reuniones casuales con Sofía, el que se había presentado como ejecutivo de tecnología interesado en su trabajo. Rodrigo no solo estaba siendo financiado para conseguir custodia de Sofía.
Ya había vendido partes de los derechos de verdad y a cambio de apoyo en su batalla legal. Estaba vendiendo a su propia hija antes de siquiera tener acceso legal a ella. Llamé a Marco inmediatamente, sin importar que fueran las 3 de la mañana. Marco, necesito que vengas. Ahora. Encontré algo. Una hora más tarde, estábamos sentados en mi cocina, viendo documentos que probaban lo que habíamos sospechado y más. Este cambió todo, dijo Marco. Si Rodrigo ya está tomando dinero por derechos que no posee legalmente, eso es fraude criminal. ¿Es suficiente para detener la audiencia de custodia? No solo eso, es suficiente para que lo arresten. Pero entonces agregó las palabras que me destrozaron el corazón. Pero Elena, vas a tener que usar esto en corte mañana. Y cuando Sofía se entere de quién es realmente su padre, va a odiarte por destruir su fantasía. Y supe que tenía que elegir entre salvar el futuro de mi nieta y perder su amor. Señoría, dijo el licenciado Vega con confianza profesional, mi cliente solicita custodia primaria de su hija menor, Sofía Santana Herrera, basado en el derecho fundamental de un padre a estar presente en la vida de su hijo y en la necesidad de proteger los intereses económicos de la menor. Estábamos en la sala de audiencias del juzgado familiar. Rodrigo vestía un traje que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Sofía estaba sentada junto a él, viéndose más madura de lo que cualquier niña de 14 años debería verse. Y yo estaba sentada con mi abogado, Miguel Santos, un hombre trabajador que había aceptado mi caso por una tarifa reducida porque creía en la justicia. En mis manos tenía la carpeta que Marco me había entregado esa mañana, con documentos que destruirían la vida de Rodrigo, pero posiblemente también mi relación con Sofía. Señora Morales, me dijo el juez Hernández, ¿desea responder a las alegaciones de alienación parental? Miguel se levantó. Señoría, mi clienta no solo desea responder a esas alegaciones, sino presentar evidencia de que el señor Santana no está actuando en el mejor interés de la menor, sino en sus propios intereses financieros. ¿Qué tipo de evidencia? Miguel abrió nuestra carpeta. Evidencia de que el señor Santana es un estafador profesional con múltiples víctimas. Evidencia de que ha estado vendiendo derechos de la propiedad intelectual de su hija antes de obtener acceso legal a ella, y evidencia de que está siendo financiado por corporaciones que buscan explotar el talento de una menor de edad. Sofía me miró con una expresión de shock total. Rodrigo mantuvo la compostura, pero vi cómo sus manos se tensaron. Señoría, interrumpió el licenciado Vega, esas son acusaciones extremadamente serias que requieren evidencia substancial. La tenemos, dijo Miguel calmadamente. Durante los siguientes 40 minutos, presentamos todo. Los documentos bancarios que mostraban las transferencias fraudulentas, los testimonios de las 5 mujeres que Rodrigo había estafado, las fotos de él en eventos sociales con víctimas potenciales, y finalmente, la evidencia de que había tomado 200,000 pesos de Innovación Digital del Pacífico a cambio de promesas sobre los derechos de verdad IA. Señoría, dijo Miguel, el señor Santana no es un padre que busca reunirse con su hija. Es un criminal que está usando el sistema legal para cometer fraude a escala internacional. Sofía estaba llorando silenciosamente. Rodrigo había perdido completamente la compostura y estaba susurrando furiosamente con su abogado. «Señor Santana», dijo el juez Hernández, ¿tiene alguna respuesta a estas alegaciones? Rodrigo se levantó, y por un momento vi al hombre real debajo de toda la fachada cuidadosamente construida. Señoría, esa mujer ha llenado la cabeza de mi hija con mentiras durante años. Ha manipulado documentos, ha contratado investigadores para crear evidencia falsa y está desesperada por mantener control sobre el dinero de Sofía. Era su último intento de voltear la narrativa, pero era demasiado tarde. Señor Santana, dijo el juez fríamente, estoy ordenando una investigación criminal inmediata sobre las evidencias presentadas hoy. También estoy emitiendo una orden de protección que le prohíbe contacto con la menor Sofía Santana Herrera hasta que estas investigaciones se completen. Rodrigo se volvió hacia Sofía con desesperación. Sofía, no creas lo que han dicho. Tu abuela está tratando de separarnos porque tiene miedo de perderte. Sofía lo miró con una expresión que partía el corazón. ¿Es verdad? ¿Todo lo que dijeron es verdad? Sofía,
¿Tomaste dinero por mi invento antes de siquiera tener permiso legal? El silencio de Rodrigo fue toda la respuesta que necesitaba. «Oficial», llamó el juez, «escolte al señor Santana fuera de mi sala». Cuando se llevaron a Rodrigo esposado, Sofía corrió hacia mí y se quebró completamente en mis brazos. «Abuela Elena, lo siento mucho, lo siento tanto. Está bien, mi amor, está bien. ¿Cómo pudiste perdonarme?» Le creí a él en lugar de creerte a ti. La abracé más fuerte, sintiendo como si finalmente pudiéramos respirar después de semanas de contener el aliento. «Sofía, tenías 14 años y querías un padre. Eso no es algo por lo que tengas que disculparte. Lo que hiciste fue muy humano». 6 meses después, estábamos sentadas en nuestra terraza viendo el atardecer. Rodrigo había sido condenado a 8 años de prisión por fraude, estafa organizada y explotación de menores. Las 5 mujeres que había estafado habían recuperado gran parte de su dinero de las cuentas congeladas. Y Sofía había decidido donar Verdad IA al Sistema Público de Protección al Adulto Mayor de México, manteniendo solo los derechos suficientes para financiar su educación universitaria. «¿Sabes qué es irónico?», me dijo, acurrucada a mi lado con una taza de chocolate caliente. «¿Qué?». Que Verdadia finalmente cumplió su propósito. Protegió a una persona mayor de ser explotada por un familiar. Me reí porque tenía razón, pero también porque después de todo lo que habíamos pasado, mi nieta aún podía encontrar el humor en las situaciones más difíciles. «Te amo, Sofía». «Yo también te amo, abuela Elena, y esta vez no voy a dejar que nadie me convenza de lo contrario». Mientras veíamos las luces de Guadalajara encenderse en la distancia, supe que habíamos ganado más que una batalla legal. Habíamos ganado la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de proteger lo que más importa, incluso cuando requiere el valor de destruir mentiras hermosas para preservar verdades difíciles.